En este video se va a tratar el tema de cinemática del movimiento relativo. En los capítulos anteriores vimos lo que era cinemática de la partícula, cinemática del cuerpo rígido, qué pasa cuando dos cuerpos rígidos están articulados entre sí, pero si el contacto entre esos cuerpos no es una articulación, entonces las expresiones que utilizamos anteriormente no son suficientes para poder resolver el problema y se necesitan unas expresiones adicionales para completar esas que previamente habíamos utilizado. Todos los conceptos utilizados previamente son válidos, son vigentes. Entonces, vamos a completar, porque si ocurre esto, no tenemos herramientas suficientes para poder resolver los problemas. Tenemos que encontrar unas relaciones que permitan analizar el movimiento de una partícula, de un cuerpo rígido, respecto a observadores ubicados en marcos de referencia distintos. Por ejemplo, en este caso, si hay una partícula P que pertenece a 3 y otra que pertenece a 2, la trayectoria de la partícula P que pertenece a 3 es rectilínea y vertical, y la trayectoria de la partícula la partícula P que pertenece a 2 es un arco de circunferencia, por lo tanto sus trayectorias son distintas y sus vectores velocidad respecto a tierra son distintos porque hay dos partículas P, que es diferente al caso cuando hay dos cuerpos articulados entre sí, que hay una sola partícula que es común a ambos cuerpos. En un caso similar, el caso siguiente, donde hay una partícula D que pertenece a 3, una partícula D que pertenece a 2, las trayectorias son totalmente distintas porque las velocidades son diferentes. Entonces, con las expresiones cinemáticas que tenemos, que utilizamos, no son suficientes para resolver estos problemas y necesitamos agregar algo más. En el capítulo anterior se vio que al derivar un vector de magnitud constante, la derivada de ese vector con respecto al marco 1 es igual a omega 2,1 cruz AB. ¿Y quién es omega 2,1? El vector velocidad angular de este sistema de coordenadas que está fijo al marco 2, por lo tanto también es el vector velocidad angular del cuerpo 2 respecto al marco 1. Pero ¿qué pasa si ese vector AB no es de magnitud constante? Estas son sus componentes, todas varían con respecto al tiempo y al marco 1 porque I, J y K están fijos, es al cuerpo 2. Se deriva, es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Toda esta expresión completa que está en rojo representa la derivada de AB vista desde 2 respecto a un observador que está en 2. Y este término azul de la derecha es simplemente omega 2,1 cruz AB. Es similar a la parte que vimos arriba. Esto se llama derivada de un vector o podemos llamar la expresión numeral y cada vez que tengamos un caso como este, vamos a aplicarla. Bien, aquí se observa una partícula P que está en movimiento respecto a dos marcos de referencia, una partícula Q que pertenece al marco 2 o al cuerpo 2 que está en movimiento respecto al marco 1, una partícula O que pertenece a tierra, a nuestro principal marco de referencia, se definen vectores, se hace la suma de vectores, se deriva esa suma de vectores. Cada uno de estos términos, este primer término representa el vector velocidad de la partícula P respecto a 1, este término representa el vector velocidad de la partícula Q, 2, 1, y a este término hay que aplicarle la derivada de un vector, porque se está midiendo desde un cuerpo rígido diferente a tierra, y este vector no es constante. Entonces sería derivada de QP respecto a 2 más omega 2,1 cruz el vector QP. Y este término representa el vector velocidad de P, pero ahora vista desde 2. Se agrupa de manera distinta esta ecuación. Sería velocidad de P respecto a 1 es igual a la velocidad de P respecto a 2 más
estos términos que están acá en negro. Esta expresión que está aquí es la expresión de movimiento relativo, la expresión cinemática de movimiento relativo para velocidades, que es un poco larga. Vamos a ver cómo hacemos para hacer una manipulación matemática y poderla simplificar. Todo este término que está acá en negro se hace una abstracción, es algo ficticio. Si se supone que el cuerpo 2 se puede extender sin perder su condición de cuerpo rígido para hacer que P le pertenezca, esto simplemente es una manipulación para poder compactar esta expresión. Se tiene que la velocidad de P21 es igual a la velocidad de Q21 más omega 21 cruz QP, que es exactamente lo que está acá. Entonces, esta es la expresión real para movimiento relativo para velocidades. Se compacta de esta manera. Esta expresión de arriba es la real, esta no es real, por lo tanto no es derivable, es una manera fácil y compacta de escribirla para recordarla mejor. Se identifica cada uno de los términos: velocidad absoluta, la velocidad de P observada desde tierra. Esta es la velocidad relativa, que es la velocidad de P pero observada desde el marco 2. Y el último término es el término ficticio o velocidad de arrastre, que establece que la velocidad de P se calcule como si perteneciera a 2 respecto a tierra. La trayectoria de P respecto a 2, la trayectoria relativa, tiene que conocerse para poder escribir la ecuación con esa partícula P. Si no se conoce esta trayectoria relativa, hay que escoger otra partícula para poder trabajar. Pero es imprescindible que tenemos que conocer esa trayectoria relativa. Se deriva la expresión real de movimiento relativo para poder obtener la expresión de velocidades, de aceleración. Entonces tiene la derivada de cada uno de los términos y en el último caso sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero cruz la derivada del segundo. La derivada del primer término es el vector aceleración de P respecto a 1. Para la derivada del segundo hay que aplicar derivada de un vector. La velocidad de P21, la velocidad de P respecto a 2 derivada respecto al tiempo y al marco 1 es igual a la velocidad de P respecto a 2 respecto al tiempo y al marco 2 más omega 21 cruz, ese mismo vector, velocidad 21. Pero este vector, velocidad de P respecto a 2, es la aceleración de P respecto al marco de referencia 2. La velocidad de Q21, la derivada de esa velocidad es la aceleración. La derivada de omega 21 es alfa 21. Y para el último término, la derivada de QP respecto al tiempo y al marco 1, se le aplica la derivada de un vector y se tiene derivada de QP respecto al tiempo y al marco 2 más omega 21 cruz, el vector QP. Pero esta derivada es el vector velocidad de P respecto a 2. Se sustituyen todos estos valores y se obtiene esta expresión de aceleraciones para movimiento relativo, que ya es real, se podría utilizar esta expresión, es bastante larga. Vamos a desarrollarlo un poco. Se multiplica este vector por lo que está aquí entre paréntesis. El triple producto vectorial se desarrolla de manera similar como se hizo en cinemática de cuerpo rígido. Como estamos en movimiento plano, estos dos vectores son perpendiculares entre sí, por lo tanto, este producto es igual a 0. Omega 21, escalar omega 21 es omega 21 al cuadrado. Entonces, esta que está aquí es la expresión, otra forma de la expresión de aceleraciones en movimiento relativo. Se agrupa de esta manera. El segundo término es idéntico a este que está aquí, o sea que es 2 veces omega 21 cruz la velocidad relativa. Y se agrupan estos términos que están aquí, estos con el último. Y aquí se puede analizar algo similar a lo que se hizo en el caso anterior, en el caso para velocidades. Se supone, se hace la extensión ficticia del marco 2, suponiendo que P le pertenece. Entonces se puede escribir esta expresión de esta manera. Entonces, esta es la expresión real
Que la expresión de aceleraciones para movimiento relativo queda así. Los tres primeros términos son similares a los del vector velocidad y el último término se llama aceleración de Coriolis, que solo depende de velocidades, a pesar de que es un término que mide las aceleraciones, solo depende de velocidades. Entonces, estas son las dos expresiones para calcular o definir el movimiento, la cinemática, el movimiento relativo de la partícula P, una partícula P aislada que no pertenece a ningún cuerpo respecto a Tierra. ¿Qué pasa si ahora P pertenece a un cuerpo 3? Y ahora se analiza, por ejemplo, omega 2,1 es igual a menos omega 1,2. Esto quiere decir que un observador que está en Tierra ve que el cuerpo 2 gira, en este caso, en sentido horario, pero el observador que está en 2 ve como que Tierra está girando en sentido antihorario. En este caso, ahora la partícula P no es una partícula aislada, sino que pertenece al cuerpo 3. Estas son las expresiones de cinemática para movimiento relativo, para el vector velocidad de la partícula 3, P, perdón, que físicamente pertenece a 3 respecto a Tierra, para el vector velocidad y el vector aceleración. Relación entre velocidades angulares. Se le aplica la ecuación, la derivada de un vector a estos ambos términos. Se observa que aquí la derivada de PQ respecto al tiempo y a 2 es igual a la derivada de PQ respecto al tiempo y al marco 1 más omega 1,2 cruz PQ. Se está escribiendo la ecuación de derivada de un vector cambiando el observador. De aquí se despeja este término, que es exactamente igual a este, se igualan, y lo que se obtiene es que omega 2,1 es igual a menos omega 1,2. Se acaba de demostrar matemáticamente lo que físicamente pudimos observar. ¿Qué pasa si ahora se relacionan tres cuerpos? Aquí están entonces las expresiones cambiando el marco de referencia. Aquí se relaciona 1 con 2, 2 con 3, 3 con 1. Por supuesto cambia el vector velocidad angular para cada uno de los casos. Se despeja convenientemente. Se suman las expresiones de manera adecuada, de tal manera que se obtiene entonces esta relación que omega 2,1 más omega 3,2 es igual a menos omega 1,3, pero como sabemos que omega 1,3 es igual a menos omega 3,1, la expresión que relaciona las velocidades angulares es esta. Omega 3,1 es igual al vector omega 3,2 más el vector omega 2,1. Para aceleraciones angulares, se deriva la expresión anterior, que sí es derivable. Los primeros términos simplemente representan las aceleraciones angulares respecto a Tierra. Este término se deriva, hay que aplicarle la derivada de un vector. La derivada de omega 3,2 respecto al tiempo y al marco 1 es igual a la derivada de omega 3,2 respecto al tiempo y al marco 2 más omega 2,1 cruz omega 3,2, que es igual a alfa 3,2. Estos dos, este producto vectorial da igual al vector nulo, no a 0, al vector nulo, porque son vectores paralelos entre sí, porque estamos trabajando en movimiento plano. O sea que la expresión de relación de aceleraciones angulares es igual a la de velocidades angulares. Que alfa 3,1 es igual a alfa 3,2 más alfa 2,1, y de manera similar con las velocidades angulares. Con esto se termina el tema teórico de cinemática de movimiento.